Capítulo 61. Aunque esta no fue su primera visita al Guanxuin, Jiannin todavía estaba cautivado por su aparición cada vez que venía. No pudo evitarlo, como la mayoría de los hombres jóvenes, se sintió atraído por cosas grandiosas y magníficas. Construido en la cima de las montañas y bosques, Guanxuin combinó perfectamente con las preferencias de Jiannin. Incluso pensó que si alguna vez hubo un brote de zombies, esta posada sería una posición fácilmente defendible. El único inconveniente sería que, como Masu, podrían ser derrotados si sus líneas de suministro fueran cortadas. Mientras estaba perdido en estos pensamientos aleatorios, Wixin ya había organizado todas las habitaciones. Zen y Jiannin recibieron habitaciones en el cuarto piso, el nivel más alto, junto con Wixin. Esto se debió principalmente a que Wixin y Jiannin necesitaban discutir algunos planes futuros y trabajos administrativos. El resto del grupo permaneció en el primer y segundo piso, ya que necesitaban vigilar su equipaje y carga. Esto se había convertido en una costumbre para la misión diplomática de Liyue. La vista es realmente hermosa. Jiannin estaba junto a la ventana, donde podía ver a Dios Mars en la distancia, su paisaje magnífico. Zen lo abrazó por detrás, tirando de la cabeza para descansar contra su pecho, vistiendo un contenido y una expresión pacífica. Jiannin miró la expresión de Zen con cierta confusión. Honestamente, ¿no debería ser esta la reacción típica del tipo? ¿Por qué parecía que sus roles fueron revertidos? Hermana mayor, parece que Adeptus Xiao no está aquí. No puedo sentir su presencia. Jiannin dijo. Zen respondió, quizás hay demonios en algún lugar con el que necesitan lidiar. Jiannin asintió, bueno, hablemos después de la cena. En ese momento, Xiao estaba realmente parado en el techo, ocultando su presencia mientras observaba a estos dos juniors. Antes de él había Zhongli. Xiao retiró la mirada de la joven pareja y preguntó respetuosamente. Lord Rex Lapis, ¿has decidido realmente? La llegada de Zhongli hoy había traído noticias impactantes a Xiao. ¿Ves a ese joven ahí abajo? El discípulo del retenedor de la nube, es mi sucesor tentativamente elegido, aún bajo observación. Esta fue la razón por la cual Xiao había centrado su atención en los jóvenes. Zhongli miró con calma las tierras de Liyue antes de hablar lentamente. La erosión del tiempo puede desgastarse incluso la piedra más resistente. Liyue es como mi hijo, y ha crecido. Lo que necesita ahora ya no es un padre que organiza todos los caminos, sino un tutor que puede ver y apoyar desde atrás. Es hora de que Liyue agradezca algo de sangre fresca. Antes de que crezca en su papel, necesitará mi ayuda y protección, y la tuya también. Sin embargo, a menos que haya peligro mortal, no debe intervenir. Xiao tomó en serio las palabras de Zhongli, inclinando la cabeza, seguiré la orden del señor. Aunque Xiao todavía no estaba familiarizado con Jiannin, si esta fuera la elección de Lord Rex Lapis, no podría estar mal. Además, el señor debe tener sus razones para esta decisión. En la distancia llegó el rugido de los demonios. La mirada de Xiao se agudizó y se dirigió a Zhongli, mi señor. Zhongli asintió ligeramente, ve. El siguiente instante, Xiao desapareció como el viento. Zhongli estuvo allí durante mucho tiempo antes de suspirar. Compraría el vino de Osmanthus para compartir, si solo viejos amigos todavía estuvieran aquí. No fue hasta que Jiannin había terminado de lavarse y llegó a la plataforma de la azotea para obtener un aire fresco que vio a Xiao. Adeptus Xiao, ha pasado un tiempo. Jiannin dijo. Xiao asintió, Jiannin continuó, por cierto, escuché del maestro Zhongli que estás preocupado por los restos de demonios y la energía resentida. Confirmé que puedo absorberlos sin efectos secundarios. ¿Déjame intentarlo? Xiao respondió, he escuchado del señor Zhongli sobre su constitución única. En el pasado, nunca habría dejado que nadie intente esto, ya que cualquier cosa relacionada con el resentimiento de los demonios es demasiado peligroso. Pero como eres tú, y con la seguridad del señor Zhongli, podemos intentarlo. Xiao extendió su mano a Jiannin, quien la comprendió y mentalmente ordenó, absorber. Sin embargo, solo logró absorber una pequeña cantidad. El tono de Jiannin se volvió incómodo. Adeptus Xiao, ¿podrías tal vez liberar un poco tu supresión de la energía resentida? Xiao se quedó en silencio por un momento pero decidió confiar en el juicio de su señor. Mientras liberaba su control, un dolor indescriptible y pensamientos enloquecedores llenaban su mente, sus ojos incluso se enfrentaban a un tinte rojizo. Sin embargo, permaneció en silencio, lo que impresionó a Jiannin.
Jiannin aumentó inmediatamente la fuerza y la velocidad de absorción, dibujando en los restos de demonios como una esponja reseca. Xiao sintió que su cuerpo se volvía cada vez más ligero, su mente se aclaraba gradualmente. Instintivamente miró a Jiannin y se sintió aliviado al verlo luciendo robusto con ojos claros. Verdaderamente notable. Jiannin evaluó en silencio lo que había absorbido. Estos restos de demonios no tenían poderes o inteligencia inherentes, ni recuerdos de sus vidas pasadas. Eran suplementos puramente energéticos. O tal vez podrían considerarse como los materiales en un juego necesario para romper el equipo y los límites nivelados. Incluso podrían restaurar gradualmente algunos de los poderes originales del dios demonio. Aunque la cantidad era pequeña, todavía era progreso. Jiannin estaba satisfecho con este descubrimiento. Parecía que tendría que competir con Xiao por trabajos en el futuro. Esto fue excelente alimento. Después de aproximadamente 2 horas, Jiannin terminó su absorción. Cuando todo estaba hecho, Xiao se sintió renovado en el cuerpo y la mente, mientras que Jiannin estaba completamente satisfecho. Muy bien, adepto Xiao, si alguna vez te sientes preocupado nuevamente, siéntete libre de encontrarme. Jiannin dijo, acariciando su pecho. Xiao asintió, gracias por esto. Me ayudará a cumplir mi contrato con Lord Rex Lapis durante muchos días más, en el futuro, si necesita algo, solo llame mi nombre. Dentro de las fronteras de Liyue, vendré de inmediato. Jiannin estaba encantado, muchas gracias. Otro poderoso aliado ganado. Jiannin cambió y se dio cuenta de que estaba empapado en sudor, su bañera anterior no había sido para nada. Sin otra opción, dijo, bueno, debería regresar. Adiós, adepto Xiao. Xiao asintió ligeramente, adelante, y gracias. Cuando Jiannin regresó a su habitación, encontró a Zen allí, con un camisón blanco claro, su cabello blanco en cascada como una cascada, ligeramente húmeda como si se hubiera bañado. Se sentó en silencio junto a la cama como una pintura cobra vida. ¿A dónde fuiste? Fui a ver a Adeptus Xiao. Pero no importa eso, necesito otro baño. Hablaremos después. Jiannin se sintió pegajoso por todas partes. Se enfrunció los labios y comenzó a desnudarse. ¿Qué estás haciendo? Zen dijo, tampoco he lavado. Vamos juntos. Jiannin. Estás mintiendo, tu cabello todavía está mojado. Pero Jiannin felizmente estuvo de acuerdo de todos modos. Capítulo 62. Al día siguiente, todos continuaron su viaje. En el camino, Jiannin notó a Wixin constantemente bostezando y lo encontró extraño. Hermana Wixin, ¿qué pasa? Wixin evitó las miradas de Jiannin y Zen, Notting. Anoche había sido tortura para ella. ¿Era realmente la insonorización de Wansuin tan pobre? ¿O fue porque ella estaba en la habitación de al lado? Cuando escuchó los sonidos de Jiannin y Zen anoche, se sorprendió. Como madre misma, Wixin no era ajeno a tales asuntos. Pero aún así, Jiannin era solo un niño. ¿Cómo podría Zen hacer tal cosa? Y por lo que parece, esta tampoco fue la primera vez. ¿No tenía Lady Ganjo algo que decir sobre esto? Esto estaba rompiendo la ley a sabiendas. Y el pobre Jiannin, esos sonidos continuaron toda la noche, sin detenerse. Zen realmente no sabía cómo cuidarlo. Wixin miró a los dos inconscientemente y se sorprendió al verlos a ambos brillando de salud. Extraño, ¿no debería Zen ser el que brilla mientras Jiannin parecía exhausto? ¿Cómo estaban ambos? El cerebro confundido de Wixin finalmente se cerró. Bueno, después de todo, eran discípulos adeptivos, naturalmente diferentes de la gente común. Hermana Wixin, si estás cansado, descansa. Mantendremos los relojes afuera. Jiannin parecía triunfante, y Wixin no se resistió, retirándose a su transporte para un breve descanso. Sistema, en realidad eres bastante útil. Jiannin pensó en silencio. El sistema respondió con orgullo, naturalmente. La habilidad de absorción, cuando se usa bien, es como una técnica secreta de cultivo de yin-yang. ¿Qué tal eso? Anoche duraste hasta el final, incluso hiciste la rendición de Zen primero. ¿Feliz? ¿Feliz? Encontraste el manual de habilidades. Jiannin preguntó de repente. ¿Cómo conociste? No, maestro, no me acuses falsamente. El sistema se corrigió apresuradamente. ¿Inocente? Te vi llorando de rodillas sobre problemas de rendimiento hace solo unos días. Jiannin no mostró piedad. Después de bromear con el sistema por un tiempo, Jiannin lo ignoró. En cambio, se volvió hacia Zen, que dormía a su lado. Hermana mayor,
tú también deberías descansar. Aunque Sen brillaba con la salud, todavía estaba muy cansada. Sen inmediatamente se acostó en el regazo de Hyan-Nin y cerró los ojos, pronto respiraba uniformemente en el sueño. Hyan-Nin acarició suavemente la cabeza de Sen, tarareando una melodía, como acariciar a un gato dócil. Disfrutando de la brisa y el sol. Después de pasar Guanxuin, realmente habían entrado en el desierto de Liyue. A menos que el resentimiento del dios demoníaco estuviera involucrado, Xiao no eliminaría deliberadamente los monstruos aquí. Estaba demasiado ocupado, por lo que esta área se había convertido en un caldo de cultivo para los monstruos. En solo una hora, se encontraron con 3 o 4 grandes campamentos de Ilichurl. Había muchos berserkers de Ilichurl entre ellos. Escudos, ejes, lo tenían todo. Afortunadamente, estaban dentro de las capacidades del escuadrón de Miyelit para manejar. Pero para acelerar su viaje y llegar a su destino antes, Hyan-Nin todavía intervino. No podía dejar que estos monstruos perturben el descanso de su hermana mayor. Formó sellos de espadas y usó talismanes, básicamente lidiando con estos monstruos mientras continuaba dejando que Sen descansara en su regazo. Esta exhibición informal de poder hizo que el Miyelit circundante admirara aún más. Después de unos 3 días, finalmente vieron a Daun Guaineri. Somos un día después de lo estimado, dijo Wixin, mirando el mapa. No se pudo ayudar, encontramos varios magos Abyss y una ley de Stoneide en el camino. Hyan-Nin dijo con una sonrisa. Durante estos 2 días, Hyan-Nin finalmente había atrapado a un mago de abismo en vivo. Era un hidroeléctrico, que inmediatamente se congeló para examinar las diferencias entre este y las personas normales. Primero, estudió sus extremidades, luego se preparó para quitar su máscara, revelando una cara fea y grotesca debajo. La vista se hizo incómoda. El mago Ebi se negó a someterse incluso en la muerte, tratando de contraatacar después de descongelarse del hielo. Hyan-Nin rompió sin piedad sus extremidades y arrancó la lengua utilizada para los encantamientos. Sangre rociada en todas partes. Justo cuando Hyan-Nin quería ir más allá, para ver qué tipo de cuerpo yacía debajo de esa prenda gruesa y peluda de Cloak, el mago Ebis, incapaz de soportar la humillación, se rompió la cabeza contra el suelo, suicidándose. Su cadáver se volvió hacia el polvo, volviendo a las líneas ley. Solo quedaba un objeto de rama. Hyan-Nin lo reconoció como una rama de ley line, dejada por los magos Ebis, un valioso material de alquimia buscado por muchos alquimistas, también utilizado en la elaboración de armas. Después de guardarlo, Hyan-Nin actuó como si no hubiera pasado nada, de pie y sonriendo brillantemente al Miyelit detrás de él. Muy bien, continuemos. Recordando esa escena extraña y grotesca, Wixin se preguntó si Lady Ganyu había resucitado a Hyan-Nin. ¿Cómo podría parecer tan, a diferencia de una buena persona? Aunque el objetivo era un monstruo, ese método aún era, algo inhumano. El Miyelit también se sentía incómodo. Un dulce chico del vecindario de repente se transformó en una bestia de los monstruos. Sonriendo a Sandy mientras rasga monstruos a trozos sangrientos. Extraño. Pero solo Sen lo admiraba internamente. Las habilidades de Little Junior Brother habían mejorado. Mira cómo rompió las extremidades del enemigo al instante sin dejarlas morir, y ni siquiera levantó polvo. Impresionante. En cualquier caso, en medio de las diferentes opiniones de diferentes personas, finalmente llegaron a Daun Guaineri. Wixin dijo, todos, avancemos. Intentaremos descansar en Daun Guaineri para el mediodía de hoy. Sí. El equipo diplomático respondió. Después de días de viaje continuo, todos perdieron camas suaves y comida fresca. Aunque las disposiciones de la misión no eran malas, todavía se sentía como una vida difícil. Pero Hyan-Nin y Sen no tuvieron esta preocupación, porque con una carpa y el hermano exquisite Stapot, el deber de la guardia exterior fue manejado por los espíritus de Tetera, quien sintió el mundo exterior y les advirtió. Por lo tanto, a Hyan-Nin no faltaba casas y camas grandes. En cambio, estaba pensando en ese mago abismo. No se malinterpreten, Hyan-Nin todavía estaba pensando en desnudar el mago Ebis para ver cómo se veía realmente. La próxima vez, rompa las extremidades primero, luego arrance la lengua, y si es necesario, paralízalo para que no tenga forma de suicidarse, eso debería funcionar. Hyan-Nin pensó en silencio. Maestro, eres realmente, bastante malvado. Hyan-Nin lo encontró extraño. ¿No dijiste que eres un sistema de villanos y soy una plantilla de villano? ¿No es normal que haga algunas cosas crueles? Mientras bromeaban, llegaron a la bodega Daun. Capítulo 63.
Cuando el convoy de Liyue llegó a la bodega Dawn, fueron recibidas por una criada con cabello dorado, vestido con atuendo tradicional de mucama de Mondstadt. La criada se llevó con gracia y elegancia naturales, inmediatamente causó una impresión favorable en todos. Sin embargo, por alguna razón, Jianin sintió que esta criada no era una persona común, como si ella se había llevado vidas antes. Saludos, estimados invitados de Liyue. Soy Adelinde, la principal bodega de Dawn Mad of Dawn. Alguien lo guiará al área de estacionamiento de carruajes. Para otros invitados, espere un momento. Nuestro maestro está temporalmente lejos, así que los recibiré a todos. Wixin dijo, gracias por su consideración. Luego, Wixin se giró para abordar a los soldados de Millelit y otro personal detrás de ella. Descargue primero los productos ordenados por Dawn Winery. Manejaré las negociaciones para las compras restantes de vino. Adelinde dijo, todos deben estar cansados de su largo viaje. Tenemos habitaciones y comida preparadas para que todos descansen. Al notar que los visitantes de Liyue estaban siendo escoltados por el Millelit en lugar de los aventureros encargados por el gremio de adventurers, los ojos de Adelinde parpadearon brevemente. Parecía que esta visita no se trataba solo de negociaciones comerciales regulares, también deben haber asuntos diplomáticos involucrados. Adelinde echó una mirada sutil a Jianin y Zen, que curiosamente miraban a su alrededor. Estos dos se llevaban con dignidad inusual, y eran caras desconocidas. Necesitaba informar al maestro Diluc rápidamente. Aunque estos pensamientos corrieron por su mente, su expresión permaneció sin cambios mientras llevaba a cabo sus deberes como mucama de cabeza, organizando a los distinguidos invitados mientras su maestro estaba fuera. Hermana Wixin, ¿Mai Sifu y yo miramos alrededor de la zona? Jianin tenía poco interés en las discusiones comerciales. Wixin miró hacia Adelinde, ¿estaría bien? Adelinde sonrió y dijo, por supuesto, por favor, siéntete libre. Si desea probar las uvas de nuestra bodega, ayúdense a elegirlas. Esta es la temporada cuando las uvas son más dulces y jugosas. Luego, mientras Wixin y Adelinde entraron en la mansión, Jianin y Zen deambularon por los vastos enrejados de uva. Las uvas eran realmente deliciosas, incluso atraían pequeñas criaturas elementales como las cristalinas Anemo. Sifu, prueba esto, estas uvas son realmente buenas. Jianin intentó uno primero, luego recogió otro, lo limpió sobre su ropa y se lo entregó a Zen. Zen se lo comió y dijo, ¿delicioso? Dawn Winery fue enorme, y su estilo arquitectónico era completamente diferente de Liyue. Si la arquitectura de Liyue representaba el estilo clásico de la patria, entonces los edificios de Mondstadt tenían un toque europeo, completo con grandes molinos de viento que no existían en Liyue. Dentro de los bordes de Mondstadt, no había el elemento geográfico grueso y tranquilizador, sino más bien el elemento anemo pacífico y de flujo libre que llenaba el aire. Para Jianin, que siempre se había quedado en Liyue Harbor, esta fue una experiencia bastante novedosa. El tiempo pasó volando durante tal turismo, y antes de que lo supieran, era la hora de la cena. El cielo se oscureció gradualmente y las luciérnagas comenzaron a brillar entre los enrejados de la uva. Jianin y Zen llegaron al interior, donde por alguna razón estaba muy tranquilo, emitiendo una sensación algo desolada. Esto hizo que Jianin, que estaba acostumbrado a atmósferas animadas, se sintiera algo incómoda. Sin embargo, los pasos pronto resonaron desde la escalera, más de la de una persona. Wixin descendió con un joven guapo, mientras que la criada de la cabeza que habían conocido antes seguía respetuosamente. El joven tenía el cabello largo y rojo llamado que era tan brillante como el fuego mismo. Su rostro era guapo pero severo, y llevaba ropa de cuero negro y un abrigo que lo hacía parecer muy capaz. ¿Esto es? Jianin se preguntó. Este es el maestro de la bodega Dawn, de una de las 3 familias más prominentes de Mondstadt, el clan Ragnvindr. El joven noble de Mondstadt, Diluc Ragnvindr. El sistema introdujo útilmente. Jianin pensó para sí mismo, así que esto es con quien necesitaba negociar. Al ver a Jianin, Wixin dijo, Jianin, déjame presentar. Jianin dijo, Maestro Diluc, encantado de conocerte. He oído mucho de ti. Al ver a Jianin, los ojos típicamente tranquilos de Diluc mostraron una ligera onda de interés antes de decir lentamente. Jianin, la estrella en ascenso del pabellón Yuei, discípulo de un adeptus. También he escuchado mucho sobre ti. Wixin dijo, dado que ambos se conocen, eso nos ahorra las presentaciones. Maestro Diluc, con respecto a nuestras discusiones anteriores. Diluc dijo,
Tenga la seguridad de que Dawn Winery entregará a tiempo. Durante su estadía en Mondstadt, Dawn Winery cubrirá todos sus gastos. Wixin respondió con gracia: tenemos una fe completa en la reputación de Dawn Winery, y habiendo cooperado con la familia Ragbinder durante tanto tiempo, ciertamente tenemos tanta paciencia. Diluc asintió ligeramente: hemos preparado una fiesta modesta en la bodega. Espero que nuestros invitados de Liyue nos honren con su presencia para celebrar nuestra exitosa negociación, por favor. Wixin dijo: gracias, por favor lidere el camino. Jiannin siguió atrás. Observó a Diluc, sintiendo que este joven estaba lejos de ser común. Aunque no es particularmente musculoso, poseía una fuerza de pantera. Además, había una leve sensación de calor intenso a su alrededor, probablemente un titular de la visión de Piro, pero ¿dónde estaba su visión? Además, inmediatamente había conocido información sobre Jiannin, que ni siquiera había estado en el puerto de Liyue durante un año. La red de inteligencia de este hombre era claramente extraordinaria. Pero lo que más golpeó a Jiannin fue, ¿qué tan alto era esta persona? En mi opinión, él no es tan lindo como tú, anfitrión. Además, ser tan alto es inútil, te hace un objetivo más fácil y es posible que te carezcan de oxígeno allí. El sistema comentó. La cara de Jiannin se oscureció: por favor, tranquilice. El sistema de inmediato quedó en silencio. Después de estar sentado, Jiannin encuestó su entorno. Este comedor era como algo fuera de un castillo en las películas, que es fascinante. Diluc dijo: sin conocer sus preferencias, me tomé la libertad de preparar algunas especialidades de Mondstadt. Espero que se adapten a tus gustos. Lo que siguió fue un momento de brindis y bromas comerciales. Todo fue manejado por Wixin, con Jiannin ocasionalmente agregando algunas palabras. En general, no estaba acostumbrado a esta atmósfera, y parecía que Diluc tampoco disfrutaba particularmente estos intercambios de negocios enmascarados, por lo que simplificó y acortó el proceso. Después de la cena, después de una discusión adicional de los detalles de cooperación entre Wixin y Diluc, todos se retiraron a descansar. Al estar en un lugar desconocido, Jiannin no compartió una habitación con Zen esta noche. Jiannin salió por la ventana para sentarse en el techo, mirando las estrellas de Mondstadt. Pero gradualmente, notó algo extraño en estas estrellas. ¿Por qué no se estaban moviendo? No mostraron signos de centelleo, y la estrella fugaz ocasional parecía de alguna manera superficial. Decidió que debía estar demasiado cansado, sacudió la cabeza y regresó a su habitación para descansar. Capítulo 64. Temprano a la mañana siguiente, el equipo de Liyue se dividió en dos grupos. Un grupo se quedaría en la bodega Dawn para esperar los productos, mientras que el otro acompañaría a Jiannin y Zen a la ciudad de Mondstadt. La mayor parte del Millet permaneció en la bodega. Después de todo, estaban entrando en el territorio de otra persona, por lo que solo unos pocos guardias por el bien de la formalidad. Tomar demasiados parecería una muestra de fuerza. Diluc los acompañó, montado en un semental negro. Entonces, Master Diluc, ¿también tienes una taberna en la ciudad de Mondstadt? Jiannin, que nunca había estado en una taberna, preguntó con curiosidad. ¿Puedo echar un vistazo? Diluc respondió: los invitados de Liyue son ciertamente bienvenidos, aunque no tienes la edad suficiente para beber alcohol. En su lugar, podrías probar la sidra de manzana de Mondstadt, ese jugo, no alcohol. Jiannin asintió: muy bien. Tenía principalmente curiosidad por la atmósfera. En cuanto al alcohol, Jiannin disminuyó respetuosamente. Además, Master Diluc, ¿has oído hablar del capitán de la compañía de reconocimiento, Eula Lawrence? Diluc frunció ligeramente. ¿Eula Lawrence? Sí, sé de ella. ¿Por qué la buscas? Jiannin dijo: bueno, una amiga suya de Liyue me pidió que le entregara algo. Diluc reflexionó por un momento. La compañía de reconocimiento generalmente opera alrededor del área del puerto de Dornman, que está a bastante distancia de la ciudad de Mondstadt. Sin embargo, ocasionalmente regresan a la ciudad para descansar y suministros. Con respecto a Eula Lawrence, le sugiero que busque un escobría llamado Amber en la ciudad de Mondstadt. Jiannin finalmente escuchó un nombre familiar. Amber, el maestro de Barón Boni, ¿no era ella su maestra de tutorial que le dio el planeador de viento? Ese examen de planeador de viento lo había desconcertado por completo en ese momento. Finalmente lo pasó solo después de llamar a su compañero de cuarto en busca de ayuda. Sí, Jiannin era ese tipo de novato de juego. Wixin intervino apropiadamente: si tienes otros planes, siéntete libre de seguir adelante.
Yo mismo puedo manejar el negocio oficial. La cara de Jiannin se iluminó de inmediato. Gracias por su arduo trabajo, hermana Wixin. Wixin sonrió y dijo, no hay necesidad de agradecer. Lady Ganju y Lady Ningguang ya me dieron instrucciones antes de partir. Ganju había dicho que este viaje era principalmente para que sus dos discípulos experimentaran las costumbres de una nación diferente. También fue una oportunidad para que se tomaran un descanso, y tal vez lidiar con algunos enemigos problemáticos. Ella manejaría los principales asuntos comerciales. El camino a la ciudad de Mondstadt estaba lejos de ser pacífico. De vez en cuando surgen monstruos, incluidos los jefes de Ilichurl y Fatui. Especialmente el Fatui. Había muchos de ellos. Y estaban intentando descaradamente robo. La cara de Diluc se volvió cada vez más oscura a la vista. Él intervino directamente, matando a estos delincuentes. Después, Diluc regresó al grupo mientras se limpiaba su claymore. Mis disculpas por la escena desagradable. ¿Por qué hay tantos Fatui en Mondstadt? Diluc snorted, su tono con asco e ira. Tendrías que preguntarle a nuestros caballeros de Favonio sobre eso. Sintiendo el tema sensible, Wixin le dio a Jiannin una mirada significativa, y se quedó en silencio. La atmósfera se hizo algo pesada a medida que continuaban. Después de pasar por un terreno montañoso, pudieron ver los imponentes molinos de viento que alcanzaban las nubes y las murallas clásicas de la ciudad en la distancia. Esa es la ciudad de Mondstadt. Vamos, casi estamos allí, dijo Wixin. Sin embargo, incluso en este tramo final, a solo unos kilómetros de la ciudad, todavía había acaparadores de tesoros y monstruos. Y aún no habían visto a un solo caballero de Favonio. Esto dejó a Jiannin cada vez más confundido. Espera, esta ciudad de Mondstadt, ¿no es un poco ridículo? ¿No tratan con los monstruos? ¿Y dónde están los puestos de guardia? Este debería ser el camino principal, ¿verdad? ¿Cómo pueden los acaparadores de tesoros simplemente reclamarlo como su territorio? El camino principal, ni siquiera se mantuvo adecuadamente, lleno de baches. Pareciendo sentir la confusión de Jiannin, la expresión de Diluc se volvió aún más oscura. Esto fue realmente vergonzoso frente a los invitados extranjeros. Solo en las puertas de la ciudad finalmente vieron a dos caballeros de guardia. Sin embargo, Jiannin todavía no podía entender. Durante su enfoque, había observado que la ciudad de Mondstadt estaba rodeada de lo que llamaron Saiderlake, con solo un pequeño muelle en un lado y el puente principal. Si no estuvieran estasificados en el puente, ¿qué pasaría en caso de un ataque? El enemigo podría simplemente apoderarse del puente, destruirlo y bloquear el muelle. La gente dentro ni siquiera podría escapar. Pero este pensamiento pasó rápidamente, no era asunto suyo cómo manejaron sus asuntos. Cuando se acercaron a la puerta, la cara de Diluc se oscureció aún más. De los dos caballeros, uno estaba medio dormido, y el otro apestaba a alcohol. Mondstadt realmente es una ciudad de la libertad. Jiannin no pudo evitar comentar sarcásticamente. Diluc dijo, mis disculpas por la vergüenza. Por favor, sígueme. Él ignoró por completo a los dos guardias de la puerta mientras entraba a la ciudad. ¿No hay inspección ni nada? Jiannin notó que los caballeros simplemente miraron a su grupo antes de regresar a sus deberes flojos. ¿Cómo había sobrevivido Mondstadt hasta ahora? Un administrador de bodegas de Amanecer explicó desde el lado. La apariencia y reputación de nuestro maestro son bien conocidos por todos, así que si son sus invitados. Enviar una noticia a Yan, Diluc interrumpió el mayordomo abruptamente. Ven aquí. El mayordomo se apresuró, y después de que Diluc le susurró algo en el oído, se disculpó y se apresuró. Ven, sentarnos en mi taberna por un tiempo. Alguien vendrá a llevarte a ver a Yan más tarde. Deberías descansar después de un viaje tan largo. La taberna de Diluc, llamada Ángel Sare, fue una de las mejores de la ciudad de Mondstadt. El establecimiento era simple pero elegante, con un letrero y avisos en la entrada, junto con algunas mesas y sillas al aire libre. Abriendo la puerta liberó el aroma del vino. Directamente opuesto estaba el mostrador de la barra y el gabinete de vinos, con numerosas mesas más allá y un segundo piso arriba. Aunque era durante el día, la taberna, famosa por su vino y poesía, ya estaba llena de actividad. Jiannin vio a muchos ciudadanos de Mondstadt, y, ¿caballeros en armadura? Ignorando a los caballeros, Diluc dijo, Charles, prepara algunas de nuestras mejores cosechas y también una sidra de manzana. Charles, un hombre alto, transmitió al ver a Diluc. Sí, maestro Diluc. Estos deben ser nuestros distinguidos invitados de Liyue.
Mientras esté en Mondstadt, simplemente debe probar nuestros vinos locales. Con eso, comenzó a preparar bebidas para los invitados honrados. Capítulo 65. Como necesitaban reunirse con funcionarios de Mondstadt más tarde, Wixin no bebió alcohol. Al igual que Jian Nin, ella optó por un poco de sidra de manzana. Los otros miembros de la fiesta que no necesitaban asistir a reuniones podrían disfrutar de unas pocas bebidas, tratándose a sí mismos descansando después de su largo viaje. El aroma de manzanas y barriles de madera bailó en sus papilas gustativas, entremezclándose para darle a Jian Nin un verdadero sabor de la esencia de Mondstadt. El sabor es bastante agradable, realmente me gusta, dijo Jian Nin. Zen inmediatamente respondió, entonces podemos llevarnos algunos con nosotros cuando nos vamos. Jian Nin asintió, eso sería genial. Podemos traer algo de vuelta para que la hermana mayor Ganyu lo pruebe. Además, Xiangling me pidió que trajera algunos ingredientes, y para la hermana mayor Yanfei, puede ser un recuerdo. Diluc ya se había quitado el abrigo y se cambió al atuendo de su barman. Al escuchar las palabras de Jian Nin, respondió. Cuando te vayas, solo toma lo que necesitas de nuestras acciones. Considéralo un regalo. Desde la perspectiva de Diluc, regalar una sidra de manzana económica para ganar el favor de este misterioso discípulo de Adeptus fue una inversión que valía la pena. Jian Nin no declinó, muchas gracias, maestro Diluc. Después de un breve descanso, llegó un caballero apresuradamente, aparentemente buscando a Wixin. Después de intercambiar algunas palabras, Wixin se fue con él. Antes de irse, Wixin dijo, Jian Nin, me reuniré con el gran maestro Yan ahora. Espero que disfrutes tu tiempo en Mondstadt. Después de la partida de Wixin, Diluc preguntó, ¿le gustaría que Charles le encuentre un guía local? Jian Nin sacudió la cabeza, no hay necesidad, gracias. Mi hermana mayor y yo preferimos explorar por nuestra cuenta, y ya he oído hablar de los lugares que vale la pena visitar en Mondstadt. Diluc no insistió, muy bien entonces, por favor hazte en casa. Después de que Zen y Jian Nin dejaron la taberna, el bullicioso ruido parecía desvanecerse detrás de ellos. Jian Nin estiró perezosamente, déjame pensar a dónde ir. Hermana mayor, todavía no he visto los molinos de viento aquí, ¿echaremos un vistazo? Zen no tenía objeciones y siguió a Jian Nin. Esta atractiva par de Liyue llamó bastante la atención. Varios hombres estaban visiblemente intrigados por la belleza de Zen, mientras que las mujeres no pudieron evitar notar a Jian Nin. Sus miradas eran completamente poco concebidas. ¿Tal vez esta era realmente la nación de la libertad? Sin embargo, todos fueron disuadidos por el resplandor helado de Zen y la imponente presencia. De pie debajo del gran molino de viento, Jian Nin se sintió algo decepcionado. ¿Cómo decirlo? Caritativamente, se podría decir que era rico en la historia, menos caritativamente, estaba bastante desgastado. Era como la Torre Eiffel, impresionante desde lejos, pero de cerca, se podía ver el óxido. Jian Nin dijo, no es tan interesante, vamos. En la ciudad de Mondstadt, todo lo que quedaba para ver era la catedral y la estatua del Archon de Anemo afuera. Mientras caminaban y observaban, se encontraron con la estatua del Archon de Anemo. Aunque solo había jugado a través del tutorial, Jian Nin conocía parte de la historia de Mondstadt. Por ejemplo, sobre barbatos que nunca hicieron sus deberes adecuados. Pero ahora, ¿la línea de tiempo parecía un poco temprano? No se mencionó la plaga del dragón, ni había escuchado nada sobre caballeros honorarios. Quizás la historia aún no había comenzado, pero debe estar cerca. Jian Nin miró la estatua masiva del Archon Anemo, que representa una figura encubierta con alas, manos hacia adelante. De repente, preguntó, hermana mayor, ¿por qué nuestros lápiz de Rex no tienen una estatua tan grande? ¿Es porque no tenemos una catedral o un clero? Zen se sorprendió, no lo sé. Jian Nin acarició la barbilla, dicen que nuestros lápiz de Rex toman innumerables formas y camina entre la gente, tal vez esa sea la razón. Zen permaneció en silencio, solo escuchando. A veces, las extrañas reflexiones de su hermano Junior eran solo un diálogo interno, olvidado tan pronto como se habló. Aunque la catedral de Mondstadt era magnífica, después de haber visto la cámara de Jade, Jian Nin lo encontró simplemente adecuado. A lo sumo, fue interesante por su diferente estilo arquitectónico. Una vez visto, eso fue suficiente. Fuera de la catedral, un grupo de palomas rodeaba a una niña con un atuendo de la iglesia de gemelos dorados. Sus piernas rectas y delgadas estaban cubiertas de medias blancas, dándole una apariencia enérgica pero sagrada. La niña estaba alimentando las palomas cuando sintió que alguien la miraba.
Se dio la vuelta y conoció a la mirada de Jian Nin. Incluso para los estándares exigentes de Jian Nin, habiendo visto a muchas mujeres hermosas, la apariencia de esta joven dama fue excepcional. Jian Nin le dio una sonrisa amigable, luego dejó sosteniendo la mano de Zen. La joven miró fijamente en dirección a su partida, su rostro gradualmente enrojeciendo. En su opinión, cuando Jian Nin le sonrió, las nubes se habían separado perfectamente, dejando que la luz del sol iluminara al joven. Su cabello blanco como la nieve brillaba brillantemente, y su sonrisa parecía irradiar la luz. El corazón de la niña comenzó a correr. ¿Qué es este sentimiento? La niña agarró sus manos hacia su pecho, su voz tan clara como la canción de un ouriocl proveniente de sus labios elásticos y parecidos a la gelatina. Esta era la primera vez que experimentaba tales sentimientos, dejándola confundida. Pero ese joven era realmente guapo, y la persona de cabello blanco a su lado, ¿era esa su hermana? Y a juzgar por su ropa, ¿parecían ser de Liyue? Los pensamientos de la niña se dispersaron, dejándola algo aturdida. Esa chica seguía mirándote, dijo Zen, sus dedos entrelazados con los de Jian Nin. Jian Nin no estaba preocupado, lo sé. Como sucedió, esa chica fue uno de los pocos personajes cuyo retrato había visto en su vida anterior. Un personaje que había sacado del gacha. Bárbara, la diaconisa de la ciudad de Mondstadt, ¿supuestamente también es un ídolo? No sabía mucho más que eso. En opinión de Jian Nin, era bastante linda, no es de extrañar que pudiera convertirse en un ídolo. Pero él no era del tipo para tratar de conocer ansiosamente solo porque reconoció a un personaje. Anfitrión, ella es un ídolo, ¿no tienes ninguna idea? ¿Cómo convertirse en su gerente o inversor? Aprovechar sería lo que debería hacer un antagonista adecuado. El sistema parecía muy emocionado. Jian Nin respondió silenciosamente, si no estuviera seguro de que fueras mujer, sospecho que eras un viejo pervertido de algún lugar, con tu mente llena de pensamientos sucios. Además, un antagonista no tiene que ser una mala persona. Jian Nin había pensado en muchas cosas durante estos años y sintió que había un defecto importante en la programación. El sistema siempre le había asignado pequeñas tareas villanas. Pero, ¿quién dijo que los antagonistas tenían que hacer cosas malvadas? Era solo una cuestión de perspectiva. Entonces, Jian Nin tenía una idea, aunque todavía no estaba completamente formada. Capítulo 66. Sistema, ¿por qué no intenta emitir algunas tareas basadas en la facción? Jian Nin sugirió. ¿Cómo asignar tareas después de elegir una facción? Vea si eso funciona. Por ejemplo, si eligió la facción Liyue, las tareas serían las que son egoístas como el intimidante de Fatui o extorsionar a los acumuladores del tesoro. No está mal, anfitrión. Eres aún mejor en encontrar lagunas que yo. Déjeme ver. Entonces el sistema se quedó en silencio. ¿Sistema? Jian Nin preguntó, perplejo. El sistema respondió de manera algo tímidamente, bueno, anfitrión. Yo, omití la sección tutorial sobre la selección de facción. Se supone que las tareas se asignan en función de los intereses de tu facción elegida, no necesariamente tienen que ser malas acciones. Entonces estás diciendo. Lo siento. El sistema prácticamente se hizo. Jian Nin se sintió completamente derrotado. Había ayudado a esa anciana a cruzar la calle solo después de dejar caer una cáscara de plátano y manipular circunstancias para que otros no pudieran ayudarla a tiempo. Claro, mejoró su reputación al completar la tarea, pero se sintió bastante mezquino. Lo que sea, solo póngame en la facción Liyue. Jian Nin sintió mentalmente exhausto. Luego murmuró, entonces, esa tarea sobre traicionar a mi maestro y la que usa el poder debería, esperar, ¿por qué todavía están allí? Bueno, técnicamente, estas tareas deberían haberse eliminado, a menos que de alguna manera beneficien a su facción elegida. Jian Nin se quedó en silencio. Aparentemente, convertirse en la esposa de su maestro y usurpando la posición de Morax beneficiaría a Liyue. ¿Cómo tenía sentido eso? Su cabeza estaba girando. ¿O era Liyue en realidad una guarida de ladrones? Bien, también podría aprovecharlo lo mejor posible. Déjame confirmar esto. Entonces las tareas tienen 3 atributos. Primero, benefician nuestra facción, ¿verdad? Podemos ver esto por el ligero aumento de la afinidad de la facción. Correcto. Segundo, ¿dañan a las facciones que se oponen a las nuestras en esa tarea en particular? Sí. Y tercero, los métodos no importan en términos de moralidad o resultados. ¿Algún medio es aceptable?
Teóricamente, sí. Jiannin suspiró. Si solo hubieras dicho esto antes, no habría tenido que hacer todas esas tareas indigno. Junior Brother. Al ver a Jiannin inexplicablemente sumergirse en la tristeza, se preguntó con preocupación. Jiannin logró decir, no es nada, solo un poco hambriento. Sen asintió, entonces vamos a buscar algo para comer. Jiannin quería cambiar su estado de ánimo, pero, ¿dónde estaban exactamente? Jiannin se dio cuenta de que estaban perdidos, y en este momento de necesidad. Recordó a cierto personaje. Jiannin respiró hondo, luego le gritó al cielo. No. Él. Se enfrunció el ceño, sintiendo algo extraño. ¿No era el nombre de una chica? El siguiente segundo, se acercó rápidamente una pequeña figura, seguida del sonido del aterrizaje. Una joven encantadora apareció ante Jiannin y Sen. Estoy aquí. Puedes contar conmigo para cualquier cosa. Sen observó a la niña delante de ellos, cabello corto blanco adornado con una rosa, ojos brillantes como las joyas, y una figura todavía florecía debajo de su atuendo que parecía una mezcla de uniforme y armadura de mucama. Ella era una señorita bastante entrañable. Jiannin dijo, así que la leyenda de Mondstadt es cierta, cuando necesite ayuda, solo grita, Noelle, y aparecerá en el omnipotente Mad Knight. La niña llamó a la cara de Noelle, se volvió roja brillante, y ella dijo tímidamente, el Legend no es tan dramático, además, solo soy un caballero en entrenamiento, trabajando duro para convertirse en un caballero apropiado. Noelle los miró a los dos, señalando su atuendo. ¿Visitantes de Liyue? Y esta dama era tan hermosa y elegante, en cuanto al joven, aunque podría ser inapropiado decir que era muy lindo. Noelle sintió que solo mirar a estos dos le levantaba naturalmente el ánimo. Al darse cuenta de que podría estar siendo pobre, Noelle tosió ligeramente, luego levantó su falda en una reverencia. Bienvenido a la ciudad de Mondstadt, viajeros de Liyue. Que el Anemo Archon te proteja. ¿Cómo puedo ser de ayuda? Puedes confiar en mí para cualquier cosa. Jiannin dijo, bueno, parece que estamos perdidos. ¿Dónde está el buen restaurante Hunter? Noelle se iluminó, viajeros perdidos. Para el buen cazador, sígueme. Noelle abrió el camino mientras Jiannin lo siguió, preguntando, ¿todo en Mondstadt City es tan difícil de encontrar? Noelle respondió, como una ciudad-estado clásica, Mondstadt puede ser confuso si no está familiarizado con sus calles, pero se vuelve más fácil una vez que te acostumbras. Jiannin asintió. De hecho, el juego había simplificado cosas para las limitaciones de memoria. ¿Cómo podría la capital de una nación realmente ser tan pequeña? Además, mirando el mapa, ¿cruzando un país en solo 20 kilómetros? Eso no fue posible. Sin embargo, bajo la guía de Noelle, rápidamente llegaron al Buen Cazador. Este era un lugar que Jiannin había querido visitar. El restaurante del tutorial, recomendado por la guía de inicio Amber. Realmente quería probar sus zanahorias asadas con carne. Habiendo llegado a su destino, Noelle se inclinó respetuosamente, hemos llegado. Si necesita más ayuda en Mondstadt, no dude en llamarme. Que tu viaje en Mondstadt sea agradable. Con eso, Noelle se apresuró. Se podía escuchar a alguien más llamando a su nombre en la distancia. Parece muy ocupada, dijo Sen. Esa es Noelle para ti, siempre bulliciosa para ayudar a los demás. Aunque me pregunto por qué ella nunca aprueba el examen de los caballeros. Se acercó un servidor en el atuendo de Mondstadt, llevando menús. Soy Sara, una camarera en Good Hunter. ¿Qué te gustaría pedir? Jiannin dijo, 2 órdenes de zanahorias asadas a miel con carne, 2 aguas brillantes, una ensalada de vegetales y una sopa de viento. Sara sonrió, veo que el invitado está bastante familiarizado con Mondstadt Cuisine. Estas son todas nuestras especialidades. Muy bien, su comida estará lista pronto. Por favor espere un momento. Ella tomó los menús y regresó a la cocina. Jiannin dijo, hermana mayor, deberías probar esto. Definitivamente son buenos. Después de todo, el ámbar de la guía de inicio los recomendó. Sen asintió ligeramente. Cualquier cosa que su hermano menor recomendó debe ser bueno. Capítulo 67. Como se esperaba de uno de los mejores restaurantes de Mondstadt, la comida era absolutamente deliciosa. La carne frita se cocinó a la perfección, crujiente por fuera mientras permanecía tierna por dentro. La salsa tenía una nota dulce, pero no estaba empalagosa, con un toque de frescura de menta. Y el guiso de Blume, o más bien el hot pot de Windblume, fue igualmente encantador. En general,
teniendo en cuenta que esta era la primera vez que lo intentaba, se podría decir que rivalizaba incluso en la cocina de Xiangling. Hermana mayor, cuando estamos en Mondstadt, si no tienes ganas de cocinar, podríamos venir aquí para comer, sugirió Jiannin. Se enfrunció los labios. Yo, todavía prefiero verte comer la comida que hago, pequeño hermano Junior. Este se había convertido en uno de los pasatiempos favoritos de Zen ahora, ver a su hermano menor, su amado, felizmente comiendo las comidas que preparó. Esto debe ser lo que el maestro quiso decir por felicidad. Muy bien, comeremos la cocina de la hermana mayor, aunque me pregunto si nuestro alojamiento tendrá una cocina, dijo Jiannin. Pensó para sí mismo que también podría necesitar mostrar sus propias habilidades para cocinar, ya que a veces la hermana mayor a veces actuaba inconscientemente linda, como cuando ella quería que cocinara. Mientras pensaban en esto, Wixin parecía haberlos encontrado, acompañado por un caballero de Favonio. Así que aquí es donde estaban ustedes dos, dijo Wixin. Hermana Wixin, ¿has comido? ¿Te gustaría unirte a nosotros? Jiannin preguntó con una sonrisa. Wixin sacudió la cabeza. No es necesario, ya comí con el gran maestro Yan. Vine a buscar los dos. ¿Buscándonos? Wixin respondió con leve exasperación. ¿Estás planeando quedarte despierto toda la noche? Te escapaste sin siquiera saber dónde te quedas. Jiannin finalmente se dio cuenta de que esto era cierto y se sintió un poco avergonzado. Bueno, ahora que te he encontrado, ven conmigo. Nos quedamos en el Got Gran Hotel, y hemos reservado un piso entero. Aunque solo había 4 o 5 personas, habían reservado todo el piso para la privacidad, ya que uno de los fines principales de esta misión diplomática era para los negocios de Ningguang. Por lo tanto, todos los gastos fueron cubiertos por el Tiatecuan. ¿El Gran Hotel Gótico? Jiannin se sorprendió. ¿Algo está mal? Wixin preguntó, perplejo. Jiannin sacudió la cabeza. No, nada. Si recordaba correctamente, ¿no se suponía que este hotel fuera reservado por el Fatui? Quizás fue porque los eventos de la historia aún no habían comenzado. Correcto, se suponía que debía estar reservado para la próxima visita de la signora del Fatui. Al reservarlo primero, incluso podrían encontrar el Fatui. Al pagar la factura, Jiannin experimentó la misma satisfacción que su maestro Zhongli. Por favor, cobre esto a la parte de Ángel, dijo Jiannin. Parecía que Diluc ya había notificado a todos los negocios en Mondstadt, ya que Sara no lo cuestionó y solo sonrió cuando aceptó el proyecto de ley. Después de Wixin al Got Gran Hotel, Jiannin preguntó, ¿cómo fue tu trabajo hoy? Wixin respondió, fue bien, pero aún así tendremos que permanecer en Mondstadt durante una semana. Durante ese tiempo, como dije antes, déjame a mí. He estado en Mondstadt varias veces. Si tú y Zen quieren hacer turismo, no dudes en hacerlo. ¿No dijiste que tenías que conocer a algunas personas? Gracias, hermana, dijo Jiannin. No es nada, respondió Wixin. Después de llegar al hotel y seleccionar sus habitaciones, todos se retiraron por la noche. Por supuesto, Zen, que había estado reteniendo durante tanto tiempo, definitivamente compartiría una habitación con Jiannin. La noche pasó en silencio. A la mañana siguiente, Jiannin se despertó temprano para practicar sus técnicas de lanza en el patio privado del hotel. Esta área también había sido reservada por la delegación de Liyue, por lo que estaba garantizada la privacidad. En cuanto a Zen, pensando en esto, Jiannin se sintió bastante orgulloso. Anoche, había empleado varias técnicas, elemento de Cristo para el enfriamiento, el elemento geográfico para la dureza, la energía resentida para el poder de ataque y los éxitos críticos, junto con la omnipotencia de Dios y las técnicas de calmeros del alma para la resistencia. Con la absorción de energía activa en todo momento, esencialmente había creado su propia técnica de doble cultivo. En una noche, se divirtió, finalmente tomó la delantera, y Zen se había desmayado con los ojos retrocedidos. Además, tanto el control y el de Zen sobre el poder elemental y la fuerza general habían aumentado ligeramente. Anfitrión, eres impresionante. En realidad, lograste crear tu propia técnica de cultivo dual. Si esto estuviera en una historia paralela informal, definitivamente serías un patriarca de la secta Harmony o la secta de cultivo dual. El sistema elogió. Se quedemos humilde, todo fue gracias a tu inspiración. Aunque dijo esto, la sonrisa de Jiannin no podría ser más amplia. De ahora en adelante, prácticamente tenía un riñón indestructible. Mirando el elemento del viento que emana en sus manos, Jiannin sonrió. Finalmente, había dominado por completo esta arma.
Jiannin estaba muy satisfecho. Hermano Junior. Zen no estaba usando su atuendo celestial habitual, sino una bata blanca de taoísta. Combinada con su cabello blanco como la nieve, parecía una princesa de un país de las maravillas invernal. Hermana mayor, ¿por qué no descansaste más? Jiannin rápidamente fue a apoyar a Zen, sus ojos afilados notando que sus piernas estaban temblando. La hermosa cara de Zen enrojeció, luciendo absolutamente impresionante. Lo siento, me he desmayado anoche. Está bien, dijo Jiannin. ¿Por qué Senior Sister tuvo que mencionar esto? ¿Y fue esto algo que necesitaba una disculpa? Al ver la avergonzada expresión de Jiannin, Zen se decidió. En el futuro, ella podría permitir que Junior Brother tome concubinas. La señorita Jinger había dicho que en tales situaciones, las mujeres debían hacerse cargo y mostrar la magnanimidad y la dignidad de la esposa principal. Si Jiannin supiera que Jinger le había enseñado esto a su hermana mayor, definitivamente le daría un pulgar hacia arriba. Esta fue prácticamente asistencia divina. Zen pensó en silencio que, siguiendo el principio de mantener la riqueza dentro de la familia, tal vez, ¿debería primero atraer a Ganju Seniors hermana? Ahora que lo pienso, también había varios discípulos hermanos del lado de Madame Pink, y si lo peor llegó a lo peor, Yoengstar también tuvo una buena relación con Junior Brother. Oh, claro, casi se olvida de Utao, quien a menudo mantenía a Junior Brother fuera a altas horas de la noche. Pensando en ello de esta manera, Zen se sintió menos urgente. Su hermano menor era bastante popular. Hermana mayor, descansa un poco. Haré el desayuno hoy. Después de descansar, iremos a ver al gran maestro Yan. Jiannin dijo. No había olvidado que todavía tenía una carta para entregar al gran maestro Yan. La correspondencia oficial había sido llevada por la hermana Wixin, pero la carta personal de Ningguang le fue confiada específicamente para la entrega de la mano. Además, el gran maestro Yan se preguntó cómo se veía. ¿Sería lo mismo que en la historia del juego? Jiannin aún no había tirado de Yan, por lo que tenía mucha curiosidad porque todos dijeron. Yan's posterior es el alma de los caballeros. Por alguna razón, Jiannin esperaba con ansias la reunión de hoy. Capítulo 68. Al llegar a la sede de los caballeros de Favonio en Mondstadt, Jiannin se dirigió al caballero en la entrada. Hola, estoy aquí para ver al gran maestro de la actuación Yan. ¿Está disponible? El caballero fue educado, aunque su tono era algo extraño. Si estás buscando al gran maestro de actuación, puedes entrar, viajero desde lejos. Esta respuesta dejó a Jiannin perplejo. Espera, ¿son los caballeros de Favonio realmente tan casual? ¿Alguien puede entrar para ver al gran maestro de actuación? ¿Vas a dejarme entrar así? Jiannin no pudo evitar preguntar. El caballero respondió, muchas personas vienen a buscar la ayuda del gran maestro de actuación todos los días. Si tuviéramos que proyectar a todos, la línea se extendería hasta la catedral. Jiannin quería decir más, pero finalmente se mantuvo callado, lo que llevó a Zen adentro. Aunque la explicación del caballero tenía sentido, y el otro guardia tampoco se había opuesto, algo todavía se sintió a Jiannin. Dentro de la sede de caballeros de Favonio, había una atmósfera de solemne dignidad. La gran puerta parecía separar dos mundos, fuera de la libertad y la facilidad, mientras que el interior era la gravedad y la autoridad. La hermana Wixin dijo que la oficina interina del gran maestro Yan es. Lo encontró. Jiannin llamó a la puerta y, después de escuchar un «entra», lo abrió. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Al ver por primera vez a Jiannin, hubo un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de una sonrisa profesional. Jiannin dijo, hola, soy de Liyue. Ningguang de Liyue Kixin me pidió que le entregara una carta. Yan parecía perplejo, pero la delegación de Liyue ya me entregó sus cartas ayer. Jiannin explicó, sí, la hermana Ningguang mencionó que esta era una carta personal que no podía enviarse a través de canales oficiales. Mientras hablaban, Jiannin también estaba observando al gran maestro interino Yan. Su postura era digna y solemne, sus ojos llenos de espíritu y vigor. Su cabello dorado estaba atado en una cola de caballo alta, y el atuendo de su caballero acentuaba su impresionante figura. Desafortunadamente, Yan estaba sentado y frente a él, por lo que no pudo verificar ciertos rumores sobre ella. Ella era realmente una hermosa princesa de caballero con una presencia extraordinaria. Yan hizo una pausa al escuchar la forma familiar de Jiannin de dirigirse a Ningguang, luego rápidamente entendió. Debe ser Jiannin. Ningguang te mencionó en sus cartas, un joven con un potencial extraordinario, y esto debe ser Zen.
Ella notó discretamente sus manos entrelazadas, algo desconcertadas. ¿Las costumbres de Liyue se habían vuelto tan liberales como las de Mondstadt? Hasta donde ella sabía, Jiannin no era a la mayoría de la edad todavía. Sin embargo, este era su asunto personal, y Jan no sintió apropiado comentar. Después de confirmar sus identidades, la sonrisa de Jan se volvió más genuina y menos formal. Por favor, ten un asiento, Jiannin Isen. ¿Si puedo llamarte así? Sí, aquí está la carta. Antes de sentarse, Jiannin le entregó la carta a Jan. Jan lo dejó a un lado para leer más tarde. ¿Cómo estás encontrando el paisaje de Mondstadt durante su visita? Jan preguntó mientras preparaba té para sus dos invitados. Es bastante diferente del estilo de Liyue. Me gusta mucho. Jiannin respondió. Es bueno escuchar eso. Siéntase libre de explorar dentro de las fronteras de Mondstadt durante su estadía. Si necesitas algo, no dudes en venir a buscarme. Jan se encontró bastante aficionado a este joven bien educado. Sí, gracias. Jiannin dijo. Pensó para sí mismo que debía haber conocido a dos de las tres familias nobles famosas ahora, Jan y Diluc. Solo quedó Eula. Después de una pequeña charla más, Jiannin preguntó, por cierto, el gran maestro de la actuación, Jan, ¿tienes un caballero de Ofilmet llamado Amber aquí? Jan asintió, ¿Amber? Sí, lo hacemos. ¿Necesitas encontrarla? Jiannin explicó, mi discípulo mayor nos pidió que encontráramos a Eula, y Diluc sugirió que le preguntáramos a Amber sobre el paradero de Eula. Jan pensó por un momento, Amber debería regresar mañana. En cuanto a Eula, pido disculpas, pero la compañía de reconocimiento opera de manera bastante independiente debido a la naturaleza de su trabajo, por lo que no siempre pueden informar su ubicación en tiempo real. Para el paradero de Eula, deberá esperar el regreso de Amber. Veo. Si Amber regresa, ¿podría hacer que alguien nos notifique en la buena taberna Hunter? Jiannin solicitó. Jan asintió, ciertamente. Entonces nos quitaremos el permiso. Todavía hay muchos lugares interesantes en Mondstadt esperándonos. Jiannin estaba ansioso por explorar. Habían visto la ciudad de Mondstadt, ahora era el momento de aventurarse en el desierto. Jan realizó un saludo de caballero y dijo, diviértete, y que el Anemo Archon te proteja. Cuando Jiannin dejó la oficina de Jan, no se dio cuenta de la puerta frente a la apertura en silencio. A través de la grieta, alguien lo estaba observando curiosamente. ¿Es esta la pequeña Cutie de Liyue? ¡Qué interesante parece! Jiannin no sabía que había llamado la atención de alguien. En este momento, solo quería explorar el desierto con su discípulo superior. Quería visitar Starfell Valley, donde se encontraba la estatua de los 7. Las estatuas de los 7, esculturas de los 7 arcones, parecían poseer parte de su poder divino. Cada nación tenía estatuas de su deidad respectiva, guardia permanente sobre Teyvat como centinelas obedientes. Sin mencionar que el enorme árbol en Starfell Valley fue bastante intrigante. Hermana principal, creo que la próxima vez deberíamos traer una camera, o pedirle al maestro que nos haga uno cuando regresemos. Jiannin ya podría imaginarse pidiendo una camera. El retenedor de la nube probablemente se pondría nervioso, declarando que las manualidades mortales no podían compararse con las creaciones de un adeptus. Luego pase toda la noche jugando, produciendo una versión Camera Plus. Sen asintió ligeramente. Podemos discutir eso más tarde, tenemos algunos visitantes desagradables. Jiannin flexionó sus muñecas, detectando varios aceleradores de tesoros enmascarados y de aspecto feroz. Alrededor de una docena de ellos los había rodeado de malas intenciones. Jejeje, ¿hacia dónde podrían dirigirse ustedes dos? Luciendo tan rico, ¿no deberías prevenirnos un poco de pensamiento pobre sin ninguna mora? Un hombre calvo se burló. Otro con una cicatriz dijo, ¿por qué desperdiciar palabras? Entregue su dinero si sabe lo que es bueno para usted. Ahórrate un poco de dolor. Jefe, este chico se ve delicado. Llevamos con nosotros, podría obtener un buen precio de esos nobles. Toma a la mujer también. La risa cruda y las palabras vulgares se elevaron de todas partes, como si estuvieran seguros de su presa. Jiannin sonrió y dijo, apenas hemos salido de la ciudad de Mondstadt. Bueno, si los caballeros de Favonio no manejan esto, supongo que lo haré. Capítulo 69. En Liyue, aquellos que conocían a Jiannin estaban al tanto de una cosa. Podrías bromear sobre él libremente, incluso llamarlo corto a la cara. En el peor de los casos, recibirías una paliza.
Pero absolutamente no podías menospreciar a los que se encuentran cerca de él. La última vez, los acaparadores del tesoro en Willy Plants cometieron este error. Hablaban palabras vulgares sobre Senjusto en frente de Jian Nin. Como resultado, Jian Nin se enojó, y cuando llegó el Miguelit, no quedaban acaparadores del tesoro. Solo quedaban piezas de carne dispersas, la escena tan horrible que incluso el Miguelit se sentía frío al ver el comportamiento de Jian Nin. Después de eso, la infame reputación de Jian Nin se extendió entre los acaparadores del tesoro. Los acaparadores del tesoro en Liyue se volvieron mucho más cautelosos. Pero este era Mondstadt, y Zen observó con alegría mientras Jian Nin daba un paso adelante. A Zen no le importaban sus palabras vulgares, solo le importaba que su discípulo junior se enojara por su bien. Esto la hizo sentir bien. En cuanto a esos acaparadores del tesoro, si su junior no tratara con ellos, se los mataría. Sin embargo, estaba claro que Jian Nin no tenía intención de dejar que Zen interviniera. Dibujó la columna vertebral y tomó su postura. Como eran la escoria de Mondstadt, los enviaba al más allá con un arma de Mondstadt, aunque en realidad, con sus poderes nigrománticos, Jian Nin ni siquiera les daría la oportunidad de llegar al más allá. ¡Oh, qué oveja tan gorda hemos atrapado! Aunque no reconocieron lo que Jian Nin estaba sosteniendo, cualquiera podía decir que no era ordinario. Esto obtendrá un buen precio. Los acaparadores del tesoro continuaron riendo. Jian Nin estaba desconcertado. ¿Estaban estas personas sin cerebro? Atrever a atacar a dos personas que se aventuraron fuera de la ciudad con artículos tan valiosos. Incluso dejando eso a un lado, la visión que usaba su hermana mayor no era solo para el espectáculo. ¿Fueron realmente tan audaces? Anfitrión, ¿crees que es porque los caballeros de Favonio son demasiado incompetentes? Posiblemente, pensó Jian Nin. Sin embargo, no tenía intención de perder tiempo con estas personas. Inmediatamente canalizó crioenergy, formó sellos manuales y se abrió con una explosión elemental. Cambio crio divino. La temperatura circundante cayó al instante, incluso creando una tormenta de nieve localizada. Sin embargo, Jian Nin no mostró signos de tensión excesiva. Gracias a la columna vertebral del cielo en sus manos, Jian Nin había descubierto durante la práctica que podía reponer su energía elemental durante la batalla. Por lo tanto, a veces, el estilo de lucha de Jian Nin se había vuelto mucho más desinhibido. Cuando Jian Nin comenzó a formar sellos de manos, estos hombres se dieron cuenta de que algo andaba mal. Cuando la temperatura comenzó a caer y los elementos crio comenzaron a bailar, sabían correr. Pero era demasiado tarde. Sus pies estaban congelados al suelo por hielo grueso, sus cuerpos temblaban gradualmente y se endurecían. ¡Ah! ¡Mis piernas! Merced, por favor, ahórrenos. Los gritos y las súplicas de la misericordia llenaron el aire, pero Jian Nin seguía sordamente sordos, incluso los encontró demasiado ruidosos. Con un pensamiento, llenó la boca con rocas. Aunque estas personas no habían roto ningún contrato, el método de tomar prestado Rex Lápiz no era malo, el castigo de comer piedra. Ahora que el ruido molesto se ha ido, hermana mayor, estas personas te insultaron. ¿Cómo le gustaría que murieran? Jian Nin habló estas aterradoras palabras con una sonrisa. Zen sacudió la cabeza. En este aspecto, no soy tan creativo como tú. Hermano junior, decide como quieras. Ella no sabía de dónde había aprendido su discípulo junior, pero él nunca mató a los que hablaban palabras vulgares de la misma manera dos veces. Jian Nin dijo, entonces es simple. Este cuyos ojos deambulaban, vamos a salirlos. Este que se frotó las manos, veamos esas manos. Y este. Jian Nin determinó casualmente cómo moriría cada uno mientras charlaba. En este momento, Jian Nin no era la juventud gentil y de buen comportamiento que otros lo vieron como, sino como un rey demonio. Sus palabras aterrorizaron a estos hombres, los de corazón más débiles simplemente se desmayaron. Jian Nin era un hombre de su palabra, llevando a cabo sus métodos planificados uno por uno. Después de suficiente tortura, finalmente terminó sus vidas. Pero eso no fue suficiente. Ejerciendo su poder como el dios de la muerte, les negó incluso la oportunidad de reencarnarse. Hermana mayor, ¿vamos? Jian Nin dijo. Zen asintió. Jian Nin actuó como si acabara de matar algunos insectos, y como para Zen, mientras Jian Nin estuviera feliz, cualquier cosa estaba bien. Después de este pequeño interludio, hubo más pequeños interludios. En el camino a Starfell Valley, Jian Nin encontró más de un grupo de aceleradores de tesoros. Incluso salvó a 2 o 3 aventureros de Mondstadt que estaban rodeados de Slims y Illichurls.
El problema era que dos hilos hidráulicos que rodeaban a un aventurero, ¿no podían huir en lugar de simplemente agacharse allí y llorar por ayuda? Esto dejó a Jiannin cada vez más desconcertado. ¿Cómo no había perecido Mondstadt? ¿O fue todo esto solo una fachada? Jiannin decidió hablar serio con Ningguang sobre la situación de Mondstadt cuando regresó. Finalmente, llegaron a Starfell Valley. Era una llanura abierta de pastizales, con un árbol imponente en el centro, y antes de que el árbol se parara una estatua de los 7. ¿Cómo decirlo? Como se esperaba de Barbatos, la estatua era andrógina, y ese atuendo divino, si alguien realmente lo usaba, le daría a las personas su primera impresión como bastante provocativo. Es completamente diferente de Liyue. Jiannin respiró profundamente, oliendo la fragancia de la hierba y el suelo. Se asintió ligeramente. Este lugar parece carecer del peso de los elementos geográficos, reemplazado por la libertad de Anemo. Bueno, es la tierra de la libertad, dijo Jiannin. Pero Jiannin todavía prefería a Liyue. Anoche, cuando quería comprar algo para comer, nada más que las tabernas estaban abiertas. Eran solo las 8 de las 8. En Liyue, había calles comerciales durante los mercados diurnos y nocturnos después del anochecer. Independientemente de las necesidades diarias que necesitara, podría comprarlas 24 horas al día. Jiannin pisoteó el suelo, una bola de energía geográfica que apareció en su mano, y de repente dijo: sin embargo, creo que deberíamos regresar temprano. Los elementos geo me dicen que Mondstadt parece haber ganado una presencia siniestra. Sen estaba desconcertado. Yo, no siento nada. Jiannin dijo: tal vez sea porque los elementos geográficos impregnan la tierra, y esta es la energía geográfica del maestro Zhongli. La potencia del adepti debería tener algunas propiedades especiales. Al igual que el elemento crío de la hermana Ganyu tenía un rastro de la esencia de Qilin, que Jiannin podría usar para curar ligeramente a otros si quisiera. Jeje, joven, no puedo fingir que no escuché eso. Una voz ligeramente frívola sonó. Los ojos de Jiannin se aferraron. ¿Quién está ahí? Capítulo 70. Jiannin asumió una postura defensiva. Su vigilancia alcanzó instantáneamente su punto máximo. Sen también se quedó en silencio, consecutivo con Jiannin. Esta era su comprensión tácita de larga data. Aunque no era un estado de alerta a nivel de combate, cualquiera que pudiera acercarse a ellos tan silenciosamente a una distancia tan cercana ciertamente no era una persona común. No es necesario alarmarse, no quiero decir ningún daño, vino otra voz. Jiannin finalmente vio quién estaba hablando. Era alguien vestido como un bardo, con un pequeño sombrero verde, medias blancas y cabello de color gradiente trenzado en colas gemelas. Al ver a esta persona, Jiannin se relajó inmediatamente. Aunque no reconoció a muchos personajes, este había aparecido en la búsqueda de principiante. Su compañero de cuarto incluso lo había estropeado antes. La persona delante de él no era otra que Venti, el alias de Barbatos, el Archon Anemo. Además, tenía una buena relación con el viejo maestro. Yahoo, Venti saludó a Jiannin, descendiendo con gracia del árbol. Lord Barbatos, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos conocimos. ¿Cómo has estado? Jiannin dijo directamente, sin molestarse con bromas. La sonrisa de Venti se congeló, luego fingió confusión. El Archon Anemo no está aquí. Solo soy Venti, el mejor bardo de Teyvat. Mirando el acto de Venti, Jiannin dijo: mi hermana mayor y yo somos discípulos de los adepti, bajo el retenedor de la nube. Lo dejó en eso, dejando que Venti sacara sus propias conclusiones. Venti desinfló de inmediato. Ah, ese Adeptus de 3 ojos, el hombre derecho capaz del viejo maestro. Su portada fue volada antes de que pudiera establecerla adecuadamente. Si fueran discípulos adeptivos, y particularmente que los discípulos de los adeptos charlones, no es de extrañar que pudieran identificarlo tan fácilmente. A diferencia del viejo maestro, siempre había mantenido esta apariencia. Bien, soy Barbatos. Encantado de conocerte. Por cierto, por favor mantén mi identidad en secreto, dijo Venti. Naturalmente, respondió Jiannin. Sen emergió en silencio detrás de Jiannin, mirando a Venti con curiosidad. Entonces, ¿este era el arconte Anemo? Parecía bastante poco confiable. Entonces, ¿el viejo maestro te envió a encontrarme por algo? Venti preguntó. Jiannin sacudió la cabeza. No, estamos aquí escoltando la misión diplomática de Liyue a Mondstadt, asumiendo el paisaje extranjero en el camino. Acabamos de encontrarnos aquí. Ya veo, dijo Venti,
el paisaje de Mondstadt es bastante agradable. Star Snatch Cliff, Storm Terror's Lair, Dragonspine, debes visitarlos a todos. Además, el vino y la poesía de Mondstadt son famosos en todo Teyvat. Señaló, respondió Jian Nin. Por cierto, joven, mencionaste anteriormente que las rocas te dijeron. Venti insinuó, mirando el elemento geo en la mano de Jian Nin. Esta energía geográfica llevaba el aura del antiguo maestro, e incluso contenía parte de la autoridad sobre la tierra. ¿El viejo maestro se estaba preparando para renunciar? ¿Era este joven su sucesor? La mente de Venti se aceleró. Si es así, sería absolutamente necesario establecer buenas relaciones con él para el futuro de las relaciones de Mondstadt-Liyue. Jian Nin dijo, sí, siento una presencia siniestra, proveniente de la dirección del noroeste. ¿Noroeste de la guarida de Storm Terror? La expresión de Venti se oscureció. ¿Podría ser Dvalin? Esa dirección era donde se encontraba la guarida de Storm Terror. El viento también me dijo, pero desafortunadamente, recientemente me he despertado y me queda muy poco poder divino. Aunque deseo ayudar, soy impotente, dijo Venti con una risa despreocupada. Jian Nin preguntó puzzled, ¿recientemente despertó? ¿Por qué? ¿Y tu poder divino? Bueno, parece que el viejo maestro no te ha dicho, dijo Venti. No diré mucho entonces. Solo piensa en mí como un paciente lesionado en recuperación. Jian Nin asintió, muy bien. Sin embargo, no creía en las palabras de Venti. Después de todo, la historia de Venti en la historia del juego era completamente poco confiable. Además, según los registros, el poder de los 7 archones surgió no solo de su fuerza original como dioses poderosos, sino también de la fe de sus creyentes después de convertirse en los 7. Basado en su experiencia en Mondstadt en los últimos días, incluso los perros callejeros dirían que el Anemo Archon te proteja. ¿Este viejo temporizador no tiene poder? ¿Quién creería eso? Como Venti quería jugar Febend, Jian Nin jugaría. Por cierto, Venti, cuando llegamos aquí, notamos acumuladores y monstruos de tesoros en todas partes, e incluso bastantes Fatui. ¿Qué está pasando en Mondstadt? A pesar de que los Fatui eran dominantes, en Liyue solo podían escatimar como ratas de alcantarillado. Pero en Mondstadt, ¿por qué parecía que eran dueños del lugar? Esta es la libertad y tolerancia de Mondstadt, dijo Venti. Además, tenemos a los caballeros de Favonio. Sin embargo, su expresión parecía bastante culpable. Jian Nin se quedó en silencio. Bueno, verdaderamente poco confiable. Pero estos eran sus asuntos nacionales, y no tenía necesidad de interferir. Tales tareas ingratos podrían conducir fácilmente a problemas. Misión publicada. Por favor ayude a la gran maestra interina Yan a resolver el problema de asumir todos los asuntos mayores y menores, lo que ha resultado en una distribución de trabajo severamente irrazonable. Recompensa, buff que limpia los efectos de estado negativo. La recompensa del caballero no importaba mucho, pero lo más importante, Jian Nin se consideraba un ciudadano de corazón cálido. Al ver tales problemas, ¿cómo podría no ayudar? Sistema, ¿por qué de repente eres tan generoso con las recompensas? ¿No suele ser solo el dominio de la aguja de bordado? Jian Nin preguntó en silencio. Bueno, ahora ha elegido su facción, por lo que las recompensas debían mejorarse en consecuencia, el sistema respondió. Parecía que necesitaría aprender más sobre la situación laboral del gran maestro de Yan. Solo ayudando a un amigo, no interfiriendo en la política de otra nación. Bueno, son nuestros aliados en Liyue después de todo. Preguntaré más tarde, también es para una mejor cooperación futura, dijo Jian Nin. Venti puso con entusiasmo su brazo alrededor de los hombros de Jian Nin, y con sus alturas similares, se veían sorprendentemente armoniosos. Sabía que eras un joven sincero. ¿Quieres que toque una melodía para ti? Déjame tratarte con un vino. Jian Nin preguntó, acabas de despertar, ¿tienes alguna mora? Soy el mejor bardo de Mondstadt. Puedo pagar con actuaciones, dijo Venti con orgullo. Aprecio la oferta, pero soy menor de edad, no bebo, dijo Jian Nin. No quería terminar allí, con Venti tratando pero a sí mismo pagando, o ser detenido por beber sin pagar. Venti respondió. Al ver a su hermano Junior interactuar con Venti, se sintió confundido. ¿Cuándo? ¿Su hermano menor se volvió tan cerca con Anemo Archon de Mondstadt? ¿Y de qué estaban hablando? Esta sensación de quedar fuera se sentía incómoda.